Onda, 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 onda. Ya, comenzamos a grabar, ¿vale? Entonces aquí vamos a ir respondiendo algunas preguntitas. ¿Ya? Importante que ustedes puedan ir participando, ¿ya? Por ejemplo, verdadero y falso. ¿Ya? Con el ojo lo vamos a hacer. La vibración es el movimiento de un cuerpo en torno a una posición de equilibrio. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero o falso? Vamos. La vibración es el movimiento de un cuerpo en torno a su posición de equilibrio. ¿Verdadero quizá? Verdadero. ¿Qué se entiende por posición de equilibrio? Por ejemplo, imaginémonos, ¿cierto?, Porque que hay una gelatina, ¿ok? Y tú golpeas esa gelatina y comienza a vibrar. Esa es una posición de equilibrio. Por lo tanto, siempre se necesita, ¿cierto?, que exista una vibración, ¿vale? Luego dice, una onda transversal es la que se desplaza en forma paralela a la dirección de propagación. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice el público? Una, una onda transversal es la que se desplaza paralela ya a la onda dada. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Acuérdense las ondas transversales. La luz es una onda transversal. ¿Ya? La luz es una onda transversal. ¿Cuál sería entonces? ¿Qué dicen acá? Una onda transversal es la que se desplaza en forma paralela a la dirección de propagación. ¿Verdadero o falso? ¿verdadero? Falso. Falso porque se propaga a todas partes, ¿no? La onda transversal se desplaza perpendicularmente. Así, si la onda va para allá, la onda se está desplazando así. La luz es una onda transversal y la onda longitudinal es así, hacia allá. El sonido es una onda longitudinal. Ojo con eso, ¿ah? Ojo. La onda transversal se desplaza en forma perpendicular, ¿ya? El sonido solamente se propaga a través del aire y del vacío. ¿Verdadero o Falso. falso? Falso, ¿por Falso. qué? También se puede propagar por el agua y por... Exacto. Y no se puede propagar por el vacío. ¿Estamos? Sí. Ya. Un sonido cuya frecuencia es menor que 20 Hz se denomina ultrasonido. ¿Verdadero o falso? Esto el profe te los tiene que haber pasado, por los ultrasonidos, los infrasonidos. Pasado. ¿Ah? No, Sí, profesor, me no, acuerdo, no me ha pasado. pasado, profe. ¿No? ¿Y qué le pasó al No. profe entonces? Pero yo creo que ultrasonido, sabiendo lo Piensen. que es, sabiendo lo que es, yo creo que es verdadero. ¿Ya? Porque ultrasonido no es lo que se usa para hacer radiografía. También, sí. Entonces no creo que el cuerpo humano soporte más de 20 Hz. Por eso creo que es verdadero. El ultrasonido, para que sepan ustedes, son ondas de alta frecuencia y viajan, ¿cierto? Obviamente en el aire, y al ser de alta frecuencia, nosotros tenemos los ultrasonidos y los infrasonidos, ¿ya? Cuando hablamos, ¿cierto?, del ultrasonido, ¿ya?, y el infrasonido, estamos hablando, ¿cierto?, buscando las cotas de... Aquí está. El ultrasonido, para que se lo graben siempre, son ondas de 20.000 Hz, por lo tanto esta es falsa, ¿ya? Pero se los voy a explicar por qué. Ya, cuando nosotros hablamos del sonido, lo voy a colocar acá, del sonido, ¿ya? El sonido, ¿cierto?, puede tener un infra y un ultra. Cuando hablamos del ultra, ¿cierto?, sonido, estamos hablando de ondas mayores a 20.000 Hz. Y hablamos del infra, ondas menores a 20 Hz. Significa, por ejemplo, que el ser humano puede escuchar entre 20 a 20.000 Hz, pero obviamente a esa cota de 20.000 Hz uno queda sordo, ¿ya? Y a esa cota, ¿cierto?, de 20 Hz uno va a escuchar muy, muy pequeño.
¿Ok? Por eso que los animales son los únicos que escuchan infrasonido, es decir, ondas sonoras bajo los 20 Hz. Por eso es cierto que cuando hay un temblor o terremoto grande, los animales, ¿cierto?, se descontrolan porque ellos escuchan las ondas infrasonido mucho más luego que nosotros. Porque son frecuencias muy bajas y nosotros no las podemos percibir, pero ellos sí las perciben. Entonces siempre, por ejemplo, cuando yo le hablaba una vez, ¿cierto?, que ahí en la esquina, cerca de su colegio, la esquina de Santa Rosa, con Alameda, salió como la esquina con más contaminación acústica de Chile, porque ahí fluye mucho ruido, ¿ya? Obviamente, ¿cierto?, no se está llegando al ultrasonido, pero sí, ¿cierto?, se está llegando a una cota de frecuencia bastante elevada. ¿Qué significa eso, cierto? Que si estamos constantemente ahí sin audífono, vamos a sufrir, ¿cierto?, a la larga pérdida auditiva, ¿ya? Entonces el ultrasonido es muy importante tenerlo presente porque son lo que nosotros podemos escuchar. Y el rango sonoro va entre los 20 y los 20.000 Hz, o sea, entre las ondas infrasonido y el ultrasonido. ¿Sí o no? ¿Estamos claros, no? Sí. Ya, eso es importante, ¿vale? ¿Ese sería un infrasonido? Claro, entonces sería 20 Hz sería un infrasonido. ¿Ya? El fotón es una partícula de luz que libera electrón. Verdadero. ¿Ya? Es importante eso, no sé si se los pasaron, pero la luz, ¿cierto?, comienza a partir de un fotón. Porque tiene todo, ¿cómo se llama? Todo nace a partir del átomo. Ustedes saben, ¿cierto?, que en química tienen que haber pasado esto, ¿ya? Existen distintos niveles de energía atómicos. Y si te está dando vuelta una partícula que salta a un estado cuántico menor, se produce, ¿cierto?, una liberación grande de energía. Y esa liberación grande de energía se llama fotón. Y se produce un chispazo. Ahí, ¿cierto?, recién estamos hablando de cómo se origina la luz desde el punto de vista cuántico, ¿ya? Por lo tanto, eso es importante. Quizá eso todavía no se lo he pasado, pero es importante, ¿cierto?, que lo recuerden, ¿ya? Va, ¿qué hice? ¿Estamos claros, no, chiquillos, hasta ahora? Sí, profe. Ya, entonces yo le había puesto acá. Esta le había puesto verdadera, falsa, falsa y esta verdadera. Dice, ¿la altura de un sonido se relaciona con la frecuencia? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Sí, verdadero. Sí. Porque Verdadero. un sonido, ¿cierto?, más alto ¿Va a tener más frecuencia o va a ser más agudo? más agudo. Perfecto. Muy bien, excelente. ¿El timbre de un sonido se relaciona con la rapidez de propagación? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué se refiere con el timbre de un sonido? ¿Qué significa la palabra timbre? Yo digo que es falso. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? Importante eso. Pero, profe, estoy buscando la definición de timbre, pero Ya. cuando uno toca una tecla en el teclado, Claro, mira, timbre. Suponte tú que tú estás con una guitarra y tocas un do. Estás con un piano y tocas un do. Estás con un violín. Estás con un violín y tocas un do.
¿Sí o no? Pero resulta que este es un do de piano. Este es un do de un violín. Y este es un do de una guitarra. Sin embargo, son las mismas teclas. ¿Los sonidos son distintos? ¿El sonido del piano? Sí, porque son... Exacto. Tú estás hablando y yo te identifico por tu sonido. Y eso se llama timbre. Uno puede identificar cuando el sonido de un piano o de un violín. Exacto. O de una guitarra. Por lo tanto, ¿tiene relación con la rapidez de propagación? No, pues. ¿Qué relación hay Diría que ahí? tiene más que ver con el material. Que Exacto. Nada, que no tiene nada que ver ahí. Está dando jugo esa preguntita ahí nomás, ¿vale? Ya. Entonces eso es importante tenerlo presente, ¿vale? Ves que estamos aprendiendo varias cositas hoy día. ¿La amplitud de un sonido se relaciona con la intensidad del sonido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo? ¿Verdadero? Sí. Sí, verdadero. Porque a mayor amplitud, mayor intensidad sonora. Un sonido más grande, yo estoy hablando más fuerte, mi amplitud es mayor. Pero si hablo muy bajito, mi amplitud es menor. Un sonido emitido con mayor intensidad se propaga más rápido que uno suave. ¿Qué creen ustedes? Mm. Sí. Yo se lo explico al tiro. Esa es más falsa que Judas Iscariote. ¿Saben por qué? Porque no tiene que ver la intensidad de propagación del sonido. No tiene que ver la intensidad. Porque el sonido, ¿cierto?, va a depender exclusivamente de la temperatura. Fíjense ustedes que en invierno la propagación del sonido es mucho menor que en el verano. ¿Ya? Porque la propagación del sonido, ¿cierto?, va a depender, ¿cierto?, de 341 metros segundo. Pero van menos, y aquí no recuerdo bien la fórmula, pero va incluido un factor de temperatura. Y ese factor de temperatura hace que la rapidez del sonido en verano sea mucho más que en invierno. ¿Ya? Entonces, espera un poquito. Entonces, ¿cierto? Si yo estoy hablando mucho más fuerte, mucho más fuerte, ¡ah!, gritando, solamente estoy ejerciendo eso, una cantidad de energía sonora que yo voy a escuchar más fuerte el sonido. Pero no significa, ¿cierto?, que va a llegar mucho más rápido. ¿Ya? Absolutamente no, porque la intensidad sonora depende exclusivamente, como lo dije, de la amplitud. ¿Ya? Entonces eso es importante tenerlo presente. ¿Quedó claro, no? Chiquillo. Sí. Mientras más piensen, mientras más denso es el medio, más rápido de propagación las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas podríamos hablar de la luz, ¿vale? Te está preguntando, un medio más Falso, denso. ¿Ah? Falso, ¿Por qué? porque la onda electromagnética se propaga en el vacío. Perfecto. Ya, y evidentemente, ¿cierto? La velocidad de la luz, ¿cierto?, es mayor. Miren, en el sonido, la velocidad siempre va a ser de esta forma: mayor en sólido, líquido, y gas. Siempre, ¿cierto?, es mayor. La velocidad siempre va a ser mayor en los sólidos, líquido y gas. En cambio, en la luz es al revés. En la luz, ¿cierto?, o la onda electromagnética es mayor en el gas, es mayor en el sólido, perdón, en el líquido, y finalmente en el sólido. Ese es el orden. ¿Ok? Por lo tanto, en un medio más sólido la velocidad de la luz va a ser menor. ¿Ya? Mucho menor. ¿Ya? Es como que yo, ¿cierto?, estuviese colocando una linterna en una pared. ¿La linterna va a ser capaz de atravesar la pared? No, porque la velocidad de la luz va a ser menor ahí. Sin embargo, coloco la linterna en el vidrio
o en el aire, y efectivamente, ¿cierto? Va a ser mucho más, va a abarcar mucho más la luz. En la noche, por ejemplo. En la noche al aire, ¿cierto? Una linterna se ve clarita y un material sólido no. Entonces eso también es importante tenerlo presente. ¿Estamos claros, no? Sí, profe, creo que no está grabando la clase, sí. Sí, sí, la estoy grabando. Ah, ya. Aquí al menos se ve que está grabando. Ya 15 minutos grabada. Ya. Sigamos. La rapidez del sonido es constante, independiente del medio en el cual se propaga. Lo acabo de explicar. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, no es constante. Falso. No es constante. ¿Ya? Ya, eso entonces son importantes tener claro los conceptos, ¿cierto? De ondas, ¿ya? Que ustedes tienen que tener más o menos claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un ruido y un sonido? ¿Quién me puede dar una diferencia entre eso? A ver, profe, yo creo que un ruido debe ser como un sonido escandaloso ¿Ya? o molesto. ¿Ya? Un sonido yo creo que es como sentir algo. Muy bien. Oír. Mira, el ruido, si yo lo llevo a ondas, ¿ya? Está hacer esto, mira. Van a ser ondas, ¿cierto? Que no son parejas. En cambio, un sonido siempre te va a escribir esto, mira. Ondas armónicas. Siempre. Por lo tanto, la diferencia entre el ruido y el sonido son que sus frecuencias, sus ondas sonoras en el ruido son totalmente dispersas y desordenadas. En cambio, en el sonido son ordenadas. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Vale? Y por eso es cierto que después hablamos nosotros de contaminación acústica y que el ruido nos genera mucha molestia al cerebro, porque claramente, ¿cierto? Son ondas totalmente desordenadas que van ingresando a nuestro cerebro. Y nuestro cerebro, ¿cierto? Las rechaza. Esa parte eléctrica que tenemos, ¿cierto? Nos dice, no, pum, no pueden ingresar esto. Nos genera toda una distorsión adentro. ¿Vale? Es importante, ¿cierto? Tenerlo presente. ¿Quedó claro, no? Sí. Ya. Ya, esta construir un cuadro comparativo entre las ondas longitudinales y las transversales se las voy a cambiar y díganme características de las ondas longitudinales y características de las ondas transversales. ¿Qué me las dicen? A ver, de las transversales, la primera es que se propagan en el sentido contrario de... Ya, el perpendicular. Y las longitudinales en el mismo sentido, ¿no? Claro, eso es lo más importante. Las transversales, ¿cierto? Si la onda va ahí, las transversales se propagan así. Y las longitudinales, ¿cierto? Acuérdense siempre que se propagan en el mismo sentido, hacia allá. Por eso es cierto que tenemos acá en las longitudinales el sonido y en las transversales tenemos la luz, o las ondas electromagnéticas. ¿Ya? Eso es importante tenerlo presente. ¿Estamos claros, no? Sí, profe. Ahora, ¿por qué creen ustedes que las ondas AM llegan más lejos que las FM? Esta es clásica pregunta de PSU, clásica. ¿Por qué las ondas AM llegan más lejos que las FM? Piensen. Hola, Mati. No sé, profe. No sé, profe. Creo que... No sé. No lo voy a inventar. Porque las ondas AM, ustedes saben cuáles son las ondas AM, ¿cierto? Las radios AM y las radios FM. Bueno, para que cuando uno se instala una radio, el ministerio, ¿cierto? Te dice su onda va a ser AM. ¿Ya? Ah, genial, pues. Una onda AM antiguamente, ¿cierto? Podía llegar hasta Punta Arenas. En cambio, la FM, ¿cierto? Antiguamente llegaban solamente a la localidad porque son ondas
de frecuencia corta y estas son ondas de frecuencia larga. ¿Ya? Las ondas AM son ondas de frecuencia más largas que las ondas de FM. Hoy en día ustedes saben que está la tecnología satelital y con eso, ¿cierto? Obviamente, ¿cierto? La FM pueden llegar a cualquier lado del mundo incluso, cosa que antes no existía. Dime. AM significa amplitud modulada. Amplitud modulada y FM frecuencia modulada. Ok. ¿Te das cuenta? Entonces, si la frecuencia es modulada, son ondas más cortas, porque estás modulando la frecuencia y la frecuencia es el alcance. Y si estás hablando de la amplitud modulada, estás solamente controlando la amplitud. Por lo tanto, son ondas de frecuencia más largas. Por eso es cierto que llegan mucho más lejos que las ondas FM. ¿Ya? ¿Cómo se produce el eco? ¿Cómo se produce el eco? Supongo que rebota. Es un sonido que rebota. ¿Y cómo creen ustedes que se produce técnicamente? Hola, Se devuelve el sonido. El sonido se devuelve muy bien. Cuando la onda se refleja de alguna manera, ¿no? Cuando la onda se refleja, muy bien, excelente. Cuando la onda, ¿cierto?, se refleja de un lugar a otro, pero existen un mínimo de 17 metros, ¿ya? Existe un mínimo de 17 metros de distancia entre un cuerpo a otro. La onda va a ir para acá, hola, y se va a devolver. Si existe una distancia menor a eso, estamos hablando de una reverberación. Como en la iglesia, cuando en la iglesia uno habla, ¿cierto? Y el curita, entonces. Esa es una reverberación, que uno cree que es eco. El eco es cuando el sonido se devuelve, se refleja. Pero tiene que haber, cierto, ojo, un mínimo de distancia de 17 metros. ¿Ya? Eso es importante tenerlo presente. Eco se puede producir en cualquier parte. ¿Estamos, no? Sí, profe.